nos acompañan con alguna frecuencia a través de internet en tiempos de pandemia. Sean todos bienvenidos, mis hermanos, y juntémonos a esta gran celebración, a esta alegría, al gozo de la verdad de Dios que prevalece a través del tiempo. Estamos celebrando el día de hoy 503 años. El día de hoy no, este mes y especialmente en 31 de octubre celebramos 503 años de la Reforma Protestante y nos vamos a remitir precisamente a este texto tan central en el contexto de la Reforma Protestante. Romanos capítulo 1 versos 16 y 17. Pablo escribe a los romanos y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Solo hay una gran historia, y es la gran historia de Dios. Y solo hay un gran protagonista de la única gran historia, y se trata de Dios. En la gran historia de Dios, el gran protagonista siempre ha dicho la verdad desde el principio. Él siempre ha sido luz desde el principio. Su gran historia se trata de su verdad prevaleciendo sobre la mentira del hombre y de su luz disipando las tinieblas. En la gran historia de Dios siempre ha habido un personaje antagónico. Su nombre es el diablo, el padre de mentira. Él ha sido un asesino desde el principio, como escribe Juan en su evangelio. Su obsesión siempre ha sido distorsionar y restringir la verdad de Dios con injusticia. Pero en la gran historia de Dios, la verdad siempre ha prevalecido sobre la mentira y la luz siempre ha triunfado sobre las tinieblas. En cada época y tiempo y momento histórico de la humanidad, Dios siempre ha prevalecido. Su palabra siempre ha permanecido. El Creador siempre ha sido mejor que su creación. Desde el Génesis, la luz siempre ha resplandecido sobre las tinieblas. La verdad ha prevalecido desde los días del Edén hasta nuestros días. Cada vez que el engañador se levanta para distorsionar la verdad de Dios, para desalentar a los hombres y poner en duda la bondad de Dios, el Dios de verdad siempre ha prevalecido. Él habló la verdad al hombre en el Edén después de su desobediencia y cumplió su promesa de bendición en Cristo. Él siempre ha salido al encuentro de los Caínes y confronta el perverso corazón de los que matan a sus hermanos, porque siempre que el hombre se esconde en la oscuridad, porque sus obras son malas, la luz de Dios resplandece y alumbra sus tinieblas. La luz de la verdad de Dios prevaleció a través de 10 siglos oscuros en la Edad Media y prevalece hasta nuestros días. Roma sigue queriendo que la cruz parezca débil, sigue insistiendo en mentir y distorsionar la verdad de Dios por diversas razones e intereses, pero nuestro gran Dios sigue exaltando la verdad de su palabra a la altura de su gran nombre. La verdad del evangelio no ha podido y jamás podrá ser silenciada por ningún hombre que con injusticia quiera restringir la verdad. Como la luz de Dios existe y prevalece para siempre, las tinieblas nunca podrán prevalecer, porque las tinieblas son ausencia de luz. Como la verdad de Dios existe y prevalece para siempre, la mentira nunca podrá prevalecer, porque la mentira es ausencia de verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor.
La mentira jamás podrá salvar al hombre, porque conoceréis la verdad, dice Juan, y la verdad, solamente la verdad, os hará libres. Desde el principio, cuando la serpiente quiso distorsionar la verdad de Dios, el Señor siempre ha hecho prevalecer su verdad y su promesa de bendición para el hombre. La simiente de la mujer no pudo ser asesinada, aunque la simiente de Caín siempre se ha levantado contra Dios. Pablo dice que el evangelio es acerca del Hijo de Dios que nació de la descendencia de David y golpeó finalmente la cabeza de la serpiente en la cruz, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, en la arena del circo romano fue Cristo quien venció al César. Y en la arena del circo de la posverdad hoy, aunque tendremos aflicción, Cristo nos recuerda: confiad, yo he vencido al mundo. No existe un después de la luz, las tinieblas. No existe. No existe, repito, un después de la luz, las tinieblas. Solo ha habido un después de las tinieblas, la luz. Y la luz prevalece y permanece para siempre. La luz vino al mundo para prevalecer y revelar aquello que más ama usted. Aquello que más aman los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares en el mundo. Las tinieblas, la ausencia de luz, eso es lo que más ama el hombre. Pero nosotros nos unimos a Pablo esta mañana para decir: no nos avergonzamos del evangelio, no nos escondemos de la luz del evangelio, pues el evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Vamos a estudiar este gran texto de la Biblia. Esta definición, como dicen muchos teólogos, del evangelio que Pablo presenta en su carta a los Romanos en 4 puntos. Punto número 1, el triunfo supremo del evangelio. Número 2, la salvación del evangelio. Número 3, la justicia que revela el evangelio. Y número 4, la fe prevalente del evangelio. Número 1, el triunfo supremo del evangelio. Y si usted está allí disponible con sus notas, con su libreta, con sus lápices de colores, con su agenda, con su Biblia, ahora sí, abróchese el cinturón, porque vamos a viajar a toda velocidad desde el Génesis hasta hoy, a través de la gran historia de Dios que nos revela cómo el evangelio ha sido supremo, ha sido triunfante todo el tiempo. Jesús fue prometido por Dios en Génesis 3:15 para la redención del hombre, y a pesar de que en Génesis 4:8 el primer hijo que existió mató a su hermano menor, en Génesis 4:25 al 26 Dios restaura la simiente piadosa, dándoles a Adán y Eva un hijo llamado Set en lugar de Abel. Y más adelante, cuando en Génesis 6 la maldad de los hombres se multiplicó en el mundo, Dios destruye todo el género humano, pero de nuevo comienza con un hombre. Génesis 6:8 dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Pero otra vez en Génesis 11 del 1 al 9 aparece una generación perversa en cabeza de Nimrod, y Dios los dispersa sobre la faz de la tierra. Y el ciclo se repite cuando el Señor en Génesis 12, versos 1 al 3, hace por segunda vez la promesa de la simiente de bendición a Abraham, quien tenía una esposa estéril, pero Dios intervino para que la simiente viniera a través
de Sarai, no una simiente a través de Agar, como lo pensó Sarai. Nada, mis hermanos, pudo detener el plan redentor de Dios. La luz se abría paso en medio de las tinieblas en cada generación. La torpeza de Abraham y Sara queriendo involucrar a Agar en la promesa de Dios no detuvo el propósito de Dios. El Señor tornó las circunstancias a su favor y les dio a Isaac. Y luego el mayor serviría al menor entre Jacob y Esaú, porque Dios iba a aborrecer a uno y amar al otro, como dice Romanos 9, 11, 13. Dios seguía siendo soberano y llevando adelante sus planes de salvación. El pueblo que él mismo había creado a partir de Abraham estuvo 400 años esclavizado en Egipto, tal y como Dios lo anunció a Abraham en Génesis 15, 13. Y en Éxodo capítulo 3, el Señor Dios se encuentra con Moisés en la zarza para llevar a cabo su plan de liberación de la esclavitud de Egipto, de su pueblo Israel, como lo había prometido a Abraham. Egipto y Faraón no detendrían a Dios. Su gloria y su poder serían exhibidos en Egipto como solo se mostraron en los días de la creación. Así que el pueblo de Dios entraría a la tierra prometida. Ellos le darían después la espalda al Dios que los había creado, redimido y libertado. Pero la luz de la promesa de bendición resplandeció en los días de su apostasía. El Señor les daría jueces y luego les daría un rey que los apacentaría con un corazón conforme al corazón de Dios. Finalmente, el gran rey David, descendiente de Judá, tiene un hijo mayor que él. La promesa de bendición hecha a Abraham se cumple en un solo hombre, el último Adán, el verdadero Israel, el descendiente supremo de Abraham, Jesús, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. El Evangelio, mis hermanos, es un mensaje de Dios. Una buena noticia, y su contenido es una persona. Su contenido no es letra muerta. Su contenido es una persona, es Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículos 3 al 4, repito, dice que el evangelio de Dios es acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 1 dice que Jesucristo es el Hijo de David, el Hijo de Abraham. ¿Qué estoy tratando de decir? Que el Evangelio se trata de Jesús y que Jesús es el Evangelio. Juan Calvino dijo, el único refugio que al hombre le queda para alcanzar la salvación es la fe en Jesucristo, puesto que por la ley de Dios es maldito, es condenado. Gloria a Dios por Jesucristo. 10 siglos en la Edad Media, 1000 años. Desde el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Roma, hasta 1492, con el descubrimiento de América, 10 siglos, 1000 años, no pudieron sepultar la luz del Evangelio. 1000 años de oscuridad, 1000 años de oscurantismo, 1000 años de Edad Media, no pudieron sepultar la luz del Evangelio. Durante el periodo de la Reforma protestante, que abarca del 1453 a 1648, Dios siguió llevando a cabo su plan y la verdad del Evangelio se abría paso en un mundo lleno de mentira y de maldad. Entre 1378 y 1517, en una época de ricos y poderosos dominando a pobres e ignorantes, muy similar a nuestra época, cuando la iglesia romana era conocida como la Biblia del pueblo, porque solo el clero sabía leer y escribir y ni siquiera los reyes sabían leer y escribir. El Señor de nuevo usó hombres piadosos como John Wycliffe,
un teólogo inglés que tradujo la Biblia Vulgata del latín al inglés a mano. Imagínese eso. La escribió del latín al inglés a mano. Desde el año 382 después de Cristo hasta 1378, habían pasado 996 años donde solo existía la Biblia en idioma latín y solo podía ser leída y traducida por los clérigos de la iglesia romana. Wycliffe, como todos los mortales, fallece el 31 de diciembre de 1384. Pero el Concilio de Constanza, un concilio convocado por la Iglesia Católica Romana, lo condenó y declaró culpable de herejía post-mortem, es decir, después de muerto, en 1414. Ordenó quemar todos sus libros. Este concilio de Constanza ordenó la exhumación del cuerpo de Wycliffe y la quema de sus huesos. Sin embargo, Dios no tenía un solo hombre. En tiempo de oscuridad, en tiempo donde la iglesia romana escondía la verdad y la luz del evangelio, Dios tenía más hombres. Dios levanta a Juan Hus, teólogo y filósofo checo, originario de Bohemia, que vivió entre 1370 y 1415, y este hombre es levantado y usado por Dios para exhortar a la iglesia romana a volver a la Escritura. Juan Hus denunció la corrupción moral, el ilícito enriquecimiento de la iglesia romana, la venta de indulgencias y el estilo de vida licencioso de los sacerdotes que vivían en abierto concubinato con muchas mujeres. Hus también es condenado por el Concilio de Constanza. Fue excomulgado por no retratarse de sus tesis y predicación. Y el 6 de julio de 1415, un año después que han quemado los huesos de Wycliffe, fue condenado a morir en la hoguera por el emperador Segismundo. La historia cuenta que mientras era quemado en la hoguera, cantaba un himno de alabanza y le decía a sus verdugos: hoy están asando un ganso, pero dentro de 100 años se levantará un cisne que no podrán asar. Él se refería a Lutero en el momento de morir. Una vez más, la verdad de Dios confrontando la mentira de Roma, la mentira del hombre. El 31 de octubre de 2016, el Papa Francisco anunció que después de 500 años, protestantes y católicos tienen la oportunidad de reparar, escuche esto, reparar un momento crítico de nuestra historia, yendo más allá de las controversias y desacuerdos que a menudo nos han impedido entendernos, dice Francisco. Francisco hace ver la historia de la Reforma protestante como un arrebato infantil que todos podemos dejar atrás ahora que hemos crecido. Pero como dice el doctor Michael Reeves, autor de un extraordinario artículo publicado en Ligonier esta semana acerca de la Reforma protestante, él dice: dile eso a Martín Lutero. Dile que solo fue un desacuerdo de niños. Dile que solo fue una pelea pasajera de niños egoístas. Dile a Martín Lutero, quien sintió tal liberación y gozo al redescubrir la justificación solo por la fe, que escribió lo siguiente: sentí que había nacido de nuevo y que había entrado en el paraíso mismo por puertas abiertas. Michael Reeves dice: Francisco, dile eso a William Tyndale, a quien le parecieron noticias tan felices, alegres y gozosas que lo hicieron cantar, bailar y saltar de alegría. Tyndale, a propósito, fue estrangulado
y después fue quemado el 6 de septiembre de 1536. Es evidente que estos primeros reformadores no vieron este asunto como un pleito juvenil, sino como el redescubrimiento de buenas nuevas de gran gozo. Ellos descubrieron el Evangelio. Ellos encontraron el Evangelio que por 1000 años la iglesia de Roma había ocultado y todavía está ocultando a sus feligreses. La iglesia romana, en lugar de comunicar la palabra de Dios, le ha dicho siempre a la gente que Dios es un Dios que capacita a las personas para que se ganen su propia salvación. Como solía decir uno de los maestros de la época, de los maestros católicos romanos, Dios no le negará su gracia a los que dan lo mejor de sí. Eso es igual que el famoso dicho católico romano, ayúdate, que yo te ayudaré. Así que nadie podía estar seguro de haber hecho el mejor esfuerzo. Ninguno podía saber si se había convertido en el tipo de persona justa que merece la salvación. Y ninguno puede hasta el día de hoy dentro de la iglesia romana. Diría el pastor R.C. Sproul, dentro de la falsa iglesia romana. Lutero escribió: mi conciencia no me daba certeza, sino que siempre dudaba y decía, no lo hiciste bien, no estuviste suficientemente contrito, dejaste eso fuera de tu confesión. Cuanto más trataba de remediar una conciencia incierta, débil y atribulada con tradiciones humanas, más aumentaba mi incertidumbre, débil y atribulada. Según el catolicismo romano, Lutero tenía una razón al no estar seguro del cielo, tenía mucha razón al no estar seguro del cielo según la iglesia romana, porque por esos días mostrar esa confianza en tener un lugar en el cielo se consideraba presunción errada. Y fue uno de los cargos formulados contra Juana de Arco. En su juicio en 1431, los jueces proclamaron, esta mujer peca. ¿Por qué peca? Peca cuando dice estar tan segura de que será recibida en el paraíso como si ya fuera partícipe de la gloria. Pues en este camino terrenal ningún peregrino sabe si es digno de gloria o de castigo, algo que solo sabe el juez soberano. Fariseísmo puro. Y fue por eso que en su redescubrimiento de la justificación, que es por la sola fe en las Escrituras, que Lutero se sintió como entrar en el paraíso a través de puertas abiertas. Significaba que en lugar de toda su angustia y terror, ahora él podía escribir lo siguiente. Cuando el diablo, dice Martín Lutero, cuando el diablo nos arroja nuestros pecados y declara que merecemos la muerte y el infierno, debemos hablar así. Admito que merezco la muerte y el infierno. ¿Y qué? ¿Significa esto que seré sentenciado a una condenación eterna? De ninguna manera. Porque conozco a uno que sufrió y proveyó satisfacción por mí. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Donde Él esté, allí estaré yo también. Aleluya. En 1512, Lutero se doctoró en Biblia y Teología en la Universidad de Wittenberg. Y en 1513 la luz resplandeció en las tinieblas del corazón de Lutero. Mientras él preparaba un curso sobre la carta a los romanos que debía impartir en el otoño, su atención se enfocó en el capítulo 1, versos 16 y 17 de la carta de Pablo a los romanos, que es nuestro texto de estudio esta mañana. Lutero entendió que la frase la justicia de Dios se refería a la justificación que Dios obra en nosotros por medio de nuestra fe.
El perdón de pecados y la salvación están disponibles sin importar la presencia o ausencia de méritos personales. Es la gracia de Dios obrando a través de la fe. Aquí entonces surge la doctrina de la justificación por la sola fe. Antes de entrar a la torre donde él solía estudiar en la Universidad de Wittenberg y comenzar a preparar este curso sobre Romanos, Lutero entendía que la frase la justicia de Dios se refería nada más a la ira de Dios derramada sobre los pecadores. Sin embargo, después de entrar a esa torre aquel día y preparar su estudio de la carta a los Romanos, Lutero entendió por la gracia de Dios que la justicia se refería a la justificación que Dios obra en el corazón del hombre por medio de la fe en Jesús. Que la justicia de Dios se refiere a la gracia de Dios derramada sobre el hombre y que esa justicia y esa ira que era necesario aplicar por el pecado del hombre fue aplicada sobre la vida y la persona de Jesucristo. Entonces, después de siglos de tinieblas, el triunfo supremo del Evangelio era brillante una vez más. Punto número 2. La salvación del Evangelio. El Evangelio es un mensaje que contiene el poder para salvar a sus destinatarios, los pecadores, judíos y gentiles. El texto dice en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El Evangelio hace dos cosas. Produce una actitud vergonzosa en aquellos que no creerán y libera de la vergüenza a aquellos que sí creen en él. Pablo no se avergüenza del Evangelio porque Dios revela su poder para salvar al pecador por medio del Evangelio. Por eso el Evangelio es una buena noticia. El pecador es incapaz de salvarse a sí mismo, así que Dios hace posible aquello que es imposible para el hombre. Pablo no se avergüenza del Evangelio porque el poder de este Evangelio lo ha cambiado primeramente a él, lo ha transformado de ser un perseguidor de la iglesia y de Cristo en un matetes de Jesús, un discípulo de Jesús. Un misionero lleno del Espíritu Santo y un predicador fortalecido y valiente que anunciaba la buena noticia con libertad y en el nombre del Señor tanto a judíos como a gentiles. Pablo se siente tan orgulloso del poder del Evangelio que condena a aquellos que se atreven a distorsionarlo. Él escribe a los Gálatas de esta manera, Gálatas 1, versos 6 al 9. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, sea maldito. Pablo no se avergüenza del evangelio porque es la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados. Aleluya. 1 Corintios 15, versos 1 al 3. Dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
Gloria a Dios. Así que el corazón del Evangelio es la muerte sustitutoria de Cristo. Pablo no se avergüenza del Evangelio porque el Evangelio incluye la buena noticia de que Jesús resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Dice 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El precio de sangre pagado en la cruz satisfizo la justicia de Dios y la garantía de que el Padre aceptó el pago hecho por el Hijo en la cruz a favor de sus hijos es su resurrección. De lo contrario, nuestra fe sería vana. Seguiríamos en nuestros pecados. Jesús dijo en la cruz, tetelestai, que significa consumado es. Jesús dijo en la cruz, tetelestai, todo ha sido pagado. Consumado es. Y el Padre respondió complacido, como dice Efesios 1, 19 y 20, resucitándolo de los muertos. Pablo no se avergüenza del Evangelio porque el Evangelio es la buena noticia de que por medio de la muerte de Cristo tenemos paz para con Dios. ¿Está buscando la paz? El Evangelio es la buena noticia de que por medio de Jesucristo usted puede estar en paz con Dios. Y cuando esté en paz con Dios, estará en paz con su prójimo y con usted mismo. Justificados pues por la fe, dice Pablo a los romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Pablo no se avergüenza del Evangelio porque el Evangelio incluye la buena noticia de que un día veremos a Dios. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aleluya. Entonces, no me avergüenzo del Evangelio, porque ahora en Cristo, después de 2020 años de la cruz, esta buena noticia ha prevalecido, ha resplandecido en medio de las tinieblas y las cenizas y de la miseria humana. La palabra que salió de su boca no volverá a Dios vacía sin haber realizado lo que Él desea y logrado el propósito para el cual fue enviada. No confiamos en nuestra capacidad o habilidad, sino en el poder que el Evangelio mismo tiene para salvar al pecador. El Evangelio es la buena noticia de todo lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores. No se trata del esfuerzo de los pecadores para salvarse a sí mismos. Porque el pecador está muerto en sus delitos y pecados. Es incapaz espiritualmente de buscar a Dios o de hacer el bien. El Evangelio no es un tropezadero y tampoco es locura para los verdaderos matetes de Jesús. Así que no se avergüence del Evangelio. Jesús no se avergonzó del Evangelio por una sencilla razón. Hebreos 12:2 dice, por el gozo puesto delante de él. Porque el Evangelio es la única, verdadera y buena noticia que nos da esperanza futura. El Evangelio tiene poder para salvar y hacer feliz a todo el que cree. El Evangelio tiene poder para salvar y hacer felices a padres, a hijos, a hermanos, a amigos, a esposas, esposos, compañeros de trabajo, conocidos y vecinos. Confíe en su poder y gócese como Pablo por el privilegio y oportunidad de predicar el Evangelio. Él decía a los corintios, porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullo. Es solo mi obligación y pobre de mí si no lo hago, decía Pablo. Y hay una segunda razón por la que Pablo no se avergüenza del Evangelio y la podemos encontrar en el verso 17.
En el verso 16 la salvación es mediada por el Evangelio, pero en el verso 17 la justicia de Dios es revelada por el Evangelio. Esto nos lleva a nuestro punto número 3, la justicia que revela el Evangelio. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Solo hay un mensaje que salva y hace felices a los pecadores. Se llama el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Solo hay un mensaje que salva y hace felices a los pecadores y los salva de la ira de Dios. Los salva de ellos mismos y los trae a la presencia de Dios. Y es el Evangelio de Jesucristo. Solo este Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que Pablo y Jesús nos dirían esta mañana: sufran, sí, sufran. Sean malentendidos, sí, sean malentendidos. Sean vituperados, sí, sean vituperados. Pero no se avergüencen del Evangelio. Porque el mensaje de la obra salvadora de Dios en Cristo es el único mensaje triunfante e importante en el mundo. En Cristo, el Evangelio solo produce o solo conlleva un breve dolor y una eterna ganancia. ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Salvos de qué? Preguntan hoy los de la posverdad. Todo relativista moralista pregunta: ¿yo de qué necesito ser salvo? ¿Cuál es el problema? La respuesta está aquí mismo en Romanos 1, versículo 18, el que está después de los 2 versos que estamos estudiando hoy. El texto dice: porque la ira de Dios se revela desde el principio contra toda injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Voy a repetir el texto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Allí está el problema. Esa es la razón por la que necesitamos ser salvos. Dios tiene ira ante nuestra injusticia y por el modo en que distorsionamos y anulamos la verdad y restringimos la verdad para justificarnos a nosotros mismos. No hay cosa que más aborrezca Dios que una persona que se justifica todo el tiempo, que nunca admite que está equivocado, que nunca reconoce que ha pecado, que se cree buena persona. En Romanos 1:18, lo que está mostrándonos Pablo es que la verdad de la cual él está orgulloso y de la cual no se avergüenza, la verdad del Evangelio es rechazada y la injusticia está siendo abrazada por los hombres, y lo que Dios le da a todos los que abrazan la injusticia y restringen la verdad es su ira y su indignación. Por eso necesitamos ser salvos. Ese es nuestro problema. Dios está indignado y enciende su ira al ver nuestra injusticia y falsedad. En Romanos capítulo 2, versículo 5, Pablo lo amplía un poco más. Pablo dice: mas por causa de tu terquedad, le dice al pecador, y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ¿qué? Ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta es la razón por la que necesitamos ser salvos. Este es nuestro mayor problema: la ira postrera de Dios que nos separa de Él y nos envía directo al infierno. Si usted le pregunta
a Pablo en su carta a los romanos, Pablo, ¿de qué necesitamos ser salvos? La respuesta clara y contundente de Pablo sería: necesitamos ser salvos de la ira de Dios. Nuestro gran problema, aunque muy pocos hoy puedan reconocerlo, es que somos pecadores en manos de un Dios airado, como lo decía Jonathan Edwards. El Catecismo de Heidelberg, en su pregunta 61, dice: ¿por qué afirmas ser justo solo por la fe? Y la respuesta es: no porque agrade a Dios o por la dignidad de mi fe, sino porque solo la satisfacción, justicia y santidad de Cristo son mi propia justicia delante de Dios, y que yo no puedo cumplir de otro modo que por la fe. Fin de la cita. El Evangelio entonces tiene el poder de Dios para salvarnos de la culpa del pecado, es decir, para justificarnos por medio de la fe en Jesucristo delante de Dios. El Evangelio también nos salva del dominio del pecado en nuestras vidas, es decir, el Evangelio nos santifica. Por eso el creyente necesita todos los días escuchar nuevamente el Evangelio, predicarse nuevamente a sí mismo el Evangelio. Hay personas que se van de las iglesias de sana doctrina porque dicen: llevo aquí tantos años y estoy cansado de escuchar siempre lo mismo. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué dices que estás cansado de escuchar siempre lo mismo? Siempre el Evangelio, siempre el Evangelio. No predican para poder aprender cómo administrar mejor las finanzas o cómo tener un matrimonio más exitoso o cómo... El Evangelio, todos los días Evangelio, todas las semanas Evangelio, todos los domingos Evangelio. Estoy cansado de lo mismo. El relativista moralista dice eso. El cristiano de la posverdad se cansa de oír siempre el Evangelio. Pero el Evangelio tiene un poder particular para revelar, es decir, para dar a conocer, para informar la ignorancia de los hombres acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios, hablábamos hace un par de domingos, es la dikaiosune, teou, la justicia de Dios. ¿A qué se refiere la justicia de Dios? Se refiere a un estatus dado por Dios, es decir, se refiere no a la justicia por la cual el hombre es justo en sí mismo, sino a la justicia por la cual somos hechos justos por Dios en Cristo. Y a eso se le conoce como justicia forense. Una cuestión de estado o de estatus judicial, de ser declarados justos por el juez de todas las almas. Douglas J. Moo comenta sobre esto de la siguiente manera. Me parece más sencilla la explicación de Moo. D.J. Moo dice que la justicia de Dios es el acto mediante el cual Dios lleva a las personas a una relación correcta con Él. Ese es el problema del hombre. Su relación con Dios es incorrecta por causa del pecado. Y por medio de Cristo nosotros somos traídos de nuevo a una relación correcta con Dios. Eso es la justicia de Dios. Cuando Pablo dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, lo que el apóstol está diciendo es nada más que la fe nos puede colocar en una relación correcta con Él. Dios no declara justos a aquellos que han llegado a ser justos mediante obras, porque eso es imposible para el hombre. Dios declara justos a aquellos a quienes les ha imputado o transferido la justicia de su Hijo mediante la fe.
La única manera de decir que la justificación es por obras es si nos referimos a las obras de Cristo, que son la base meritoria de nuestra justificación. Como hemos cantado muchas veces en nuestra congregación, no es por lo que yo soy, es por lo que has hecho tú. No es por lo que yo haré, es por lo que eres tú. Y Juan Calvino dice, la justicia de la fe es una reconciliación con Dios que consiste en la remisión de los pecados. ¿Cuál es el principio? El principio es que la ira de Dios está preparada para caer sobre todos aquellos que perseveran en el pecado. Y eso lo expone de manera magistral el profeta Isaías en el capítulo 59. Isaías dice, he aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar. Eso es el evangelio, aleluya. He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. El pecado hace una división, una separación entre el hombre y Dios. El pecado aparta el rostro de Dios del pecador, porque muy lejos está de su justicia la familiaridad y el trato con el pecado. Pablo dice que el hombre es enemigo de Dios hasta que es restituido por Cristo en su gracia. Romanos 5:8. Por tanto, al que el Señor recibe en amistad, a este se dice que Dios lo está justificando, porque no puede recibirlo en su gracia ni unirlo así si no lo declara justo por medio de Jesucristo. Ahora, la justicia de Dios, como lo entendió Martín Lutero, debe entenderlo usted hoy también. La justicia de Dios no infunde temor, sino fe para vivir. El amor de Dios no eliminó toda injusticia humana y la ira de Dios como quien oculta la suciedad de la casa debajo de la alfombra y luego finge que todo está limpio. El amor de Dios tuvo que lidiar de igual manera con la maldad del hombre y con la ira de Dios. El amor de Dios no es algo puramente sentimental que dice, me caes bien, Pedro, y por tanto te voy a favorecer. Si eso fuera cierto, mis hermanos, la carta a los romanos y el resto de la Biblia serían más cortas de lo que son. Sin la sangrienta historia de la muerte del Hijo de Dios en la cruz, la Biblia sería una historia de un Dios hipócrita y conveniente. Pero el amor de Dios está lleno de sabiduría, de justicia y de verdad. Es un amor que resalta los demás atributos de Dios. El amor de Dios es sabio, es transparente, es justo y verdadero, sin secretos ni insinuaciones. Habiendo tomado en cuenta nuestra injusticia y la ira de Dios, el amor de Dios provee una solución grandiosa a través de la muerte y la resurrección de Jesús. En el Antiguo Testamento, el salmista dice en el Salmo 31, verso 1, en ti, oh Señor, me refugio. Jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia. Escuche eso. Líbrame en tu justicia. Eso es Antiguo Testamento. David apela a la benevolencia de Dios en el Salmo 35, versos 22 al 24. Él dice, tú lo has visto, Señor, no calles, Señor, no estés lejos de mí. Despiértate y levántate para mi defensa y para mi causa, Dios mío y Señor mío. Júzgame conforme a tu justicia, oh Señor, Dios mío, que no se rían de mí. En Salmo 71,
El salmista dice: en ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia y rescátame. Inclina a mí tu oído y sálvame. Así que podemos decir una vez más que la justicia de Dios se revela a través del Evangelio, se revela a través de toda la Escritura. Pero también podemos decir que la justicia salvífica de Dios se revela para justificar al pecador. Vamos a mirar solo un par de textos más en el Nuevo Testamento. Romanos 3:20 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Romanos 3:28 dice: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 4:5, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y qué responde a esa pregunta Pablo? Dice: Dios es el que justifica. Gálatas 2:16 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será, ¿qué creen?, justificado. Y eso es lo mismo que decir en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que esta mañana necesitamos humillarnos, iglesia. Necesitamos caer. Necesitamos estar en nuestras rodillas, humillar nuestro corazón y derramar nuestro corazón y agradar a Dios, creyendo únicamente en su Hijo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin esta fe salvífica y justificadora no es posible volver a tener una relación correcta con Dios. Romanos capítulo 4, verso 3 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios aprobó la actitud de Abraham. La actitud de fe de Abraham. Dios habló, ¿y qué hizo Abraham? Creyó. Por esto Dios lo reconoció como justo y lo trató como justo. Abraham estaba plenamente convencido. Abraham no se avergonzaba del evangelio, de la buena noticia. Abraham creyó que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había dicho: dar vida a los muertos, hacerle padre de multitudes, darle un hijo en su vejez. Y por esta confianza absoluta en la palabra del Señor fue considerado justo por el mismo Dios desde ese momento. Los justos entonces son personas que tienen aún debilidades y flaquezas como Abraham las tenía, y que las confiesan diariamente y luchan intencionalmente, batallan contra ellas. Pero que por la gracia de Dios su conducta está dominada por la fe en Jesús, en su persona, en su obra en la cruz, y esto Dios se lo cuenta por justicia. Y vamos a terminar con el énfasis más popular de estos dos versículos. Esa expresión es la expresión más conocida por los cristianos de todo el mundo. La parte B del versículo 17 que dice: mas el justo por la fe vivirá. Punto número 4, la fe prevalente del Evangelio. El Evangelio provee una salvación y una fe presentes, es decir, para hoy, y también
futuras, para mañana. Pablo está diciendo que el que ha sido justificado vivirá por fe de principio a fin. El teólogo Anders Nygren señala lo siguiente. Esto me llamó mucho la atención y lo cita John Stott en su comentario de Romanos. John Stott dice que este teólogo, hablando de Romanos, señala lo siguiente, que el capítulo 1, 2, 3 y 4 de Romanos, allí el término fe aparece 25 veces y la palabra vida solo 2 veces. Y luego, Nygren dice que del capítulo 5 hasta el 8 cambian las cosas. El término vida aparece 25 veces y el término fe solo 2. Entonces, Nygren piensa que el tema de los capítulos 1 al 4 de Romanos es el que por la fe es justo. Y que el tema principal de los capítulos 5 al 8 de Romanos es vivirá. Así que si queremos entender mejor lo que significa más el justo por la fe vivirá, ¿qué cree usted que debería estudiar con mucho cuidado? Los primeros 8 capítulos de Romanos. Los primeros 4 para entender mejor qué es el que por la fe es justo. Y los siguientes, 5 al 8, ¿qué significa vivir? Vivir por fe. Y yo quiero enfatizar de nuevo que el Evangelio provee una fe que prevalece. La salvación, entonces, no es solo lo que nos sucede en la conversión y lo que nos lleva a la santificación. La salvación también es lo que viene después mediante la santificación, y eso se refiere al futuro. En otras palabras, la salvación es el triunfo futuro que trae a los santos a la presencia de Dios con gozo eterno. Repetimos 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. De manera que presente y de manera futura estamos siendo atraídos a Dios esta mañana, pero también estamos siendo llevados hacia Dios en el futuro. Nos encontraremos cara a cara con Él. John Stott comenta lo siguiente: quienes son justos por fe también viven por fe. Habiendo comenzado con fe, siguen en el mismo camino de fe. Eso también encaja con la expresión de fe en fe, lo cual pone de manifiesto que la vida cristiana es por fe de comienzo a fin. Fin de la cita. Pablo dice a cristianos que ya han sido convertidos lo siguiente. Escuche esto. Pablo le está hablando a cristianos que ya son convertidos, aunque eso suene a redundancia. En 2 Corintios 7:10, a los cristianos en Corinto, Pablo les dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y Pablo usa la expresión para salvación, que hay una tristeza, que hay una vergüenza que produce arrepentimiento para salvación. Y para salvación allí no se refiere a conversión. ¿Por qué no? Porque ya le está hablando a cristianos, le está hablando a convertidos. Entonces, cuando les dice estas palabras a los corintios, se refiere a otra cosa cuando usa la expresión para salvación. Se refiere al estado supremo y futuro de seguridad y gozo en la presencia de Dios. ¿Alguna vez ha cantado el Salmo 16, versículo 11? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre, delicias a tu diestra para siempre. Yo le pregunto, ¿eso se refiere solamente a aquí y ahora o se refiere también al futuro? Cuando cantamos el Salmo 16, verso 11, estamos queriendo tener una plenitud de gozo aquí y ahora con Dios.
pero también estamos refiriéndonos a una plenitud de gozo en el futuro. Es igual con esta expresión de para salvación en 2 Corintios. Pablo les dice, hay una clase de arrepentimiento que conduce a la salvación aquí, y hay una clase de arrepentimiento que conduce a la salvación. La misma clase de arrepentimiento conduce a una salvación futura. Romanos 13:11 lo explica mejor. Pablo dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando ¿qué? Que cuando creímos. Recordemos el texto completo, versos 16 y 17 de Romanos 1. Léalo conmigo en voz alta una vez más, ya estamos terminando. ¿Cómo dice Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora quiero que preste atención, que se concentre en esta parte final. Hay dos verbos vitales en los dos versículos. Hay dos verbos claves, esenciales para entender claramente lo que Pablo quiere decirnos. ¿Cuáles son? El verbo creer y el verbo vivir. Creer en el 16, vivir al final del 17. Entonces, esos dos verbos son cruciales para nuestro entendimiento de una fe que prevalece. Este es nuestro último punto, la fe del evangelio que prevalece. Y entonces la manera en que está conjugado el verbo creer en el griego original se relaciona con el verbo vivirá al final del 17 y sonaría algo así en los tiempos de Pablo, dicho en el idioma griego koiné. Sonaría traducido al español algo así como esto. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree para vivir y sigue viviendo para creer. Esto quiere decir que el justo por la fe está viviendo hoy y vivirá mañana. Quiero repetir esto, es fundamental, es increíble. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree para vivir y sigue viviendo para creer. Esto quiere decir que el justo por la fe está viviendo hoy y vivirá mañana. El evangelio es poder no solo para la conversión a la fe. El evangelio es el poder de Dios para traer la salvación futura a través de una vida de fe al cristiano. El tiempo del verbo cree es crucial aquí, porque denota una acción continua, como cuando Jesús dice, el que tenga sed, ¿qué dice Jesús? Venga a mí. Y la manera en que realmente lo dice Jesús en los días de Jesús y en el idioma que se hablaba en los días de Jesús sería traducido a español de la siguiente manera. El que tenga sed, que siga viniendo y que siga bebiendo. Es lo que quiere decir Jesús y es lo que quiere decir Pablo. El que creyó debe seguir creyendo para que entonces pueda seguir viviendo ahora y en el futuro tenga vida eterna. Porque la verdadera fe no es para un momento, no es para una temporada de mi vida. La verdadera fe, la fe salvífica del evangelio es para siempre. Aleluya. No es solo para nuestra conversión, es para siempre. Entonces no es solo el primer acto de fe cuando nos convertimos, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que está creyendo todavía esta mañana. ¿Hay alguien que todavía cree en Jesucristo esta mañana? ¿Hay alguien que todavía cree que es incapaz de salvarse a sí mismo y que necesita, por lo tanto, a este grandioso Salvador que es Jesucristo? En conclusión,
En 1 Corintios 15, versículos 1 y 2, donde Pablo dice: el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. La fe que no persevera, está diciéndonos Pablo, es una fe vana y vacía. Es lo mismo que Santiago llama una fe muerta, porque es una fe sin obras, que no demuestra que está firme, que no demuestra que permanece o que prevalece. Entonces, el punto de Romanos 1, 16 y 17 es que usted no tiene que sentir vergüenza del evangelio. ¿Por qué? Porque es la única verdad en el mundo que triunfará sobre cada obstáculo y le llevará a la seguridad y gozo eternos en la presencia de Dios. Déjeme decírselo de esta manera. En los años 60, los cristianos eran criticados porque la gente no creía que el evangelio era verdad. Escuche esto. En los años 60, la generación de los 60 criticaba a los cristianos, rechazaba a los cristianos, porque esa generación pensaba: el evangelio no es cierto. En los años 90, el mundo rechaza a los cristianos y critica a los cristianos porque los cristianos dicen que el evangelio es una verdad absoluta. ¿Y sabe qué está pasando hoy? La vergüenza no es que el mundo le diga al cristiano que está equivocado, porque el mundo no puede decirnos hoy que estamos equivocados. Usted no va a escuchar a la gente diciendo: tú estás equivocado. ¿Sabe cuál es el discurso hoy de este mundo, de esta generación? Los cristianos se avergüenzan porque el mundo les dice que es arrogante si creen que otros están equivocados. O sea, el mundo rechaza el evangelio hoy. Esta generación de la posverdad rechaza el evangelio porque ellos dicen: es arrogante que tú me digas a mí que yo estoy equivocado. Es arrogante, es orgulloso. El mundo dice: tienes una mala actitud. No que tu visión del mundo sea defectuosa, sino que, ¿sabe qué pasa con usted? Usted es un intolerante. Ese es el discurso del mundo hoy. La mayor arma para avergonzar a alguien hoy en el mundo de los reclamos religiosos es la acusación de que usted es un intolerante y por lo tanto usted está mal enfocado y es un egoísta. Así que, ¿qué hacemos? Pablo dice: no se avergüence del evangelio. ¿Qué hacemos con esta generación? No nos vamos a avergonzar del evangelio. Les vamos a amar. ¿Y cómo se ama a la gente de verdad? Se les debe decir la verdad. Y entonces vamos a amar al mundo diciéndole la verdad acerca de la salvación, porque Jesús ha dicho: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una verdad exclusiva. Una verdad exclusiva. Entonces, por causa del amor y porque el evangelio es poder de Dios, ignoraremos la vergüenza de esta generación intolerante y les vamos a decir: ¿sabes una cosa? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo el evangelio de Jesucristo tiene poder para salvación. Es lo que debemos hacer. Permítame citar, para terminar, en conclusión, la última parte del artículo de Michael Reeves, publicada por el ministerio Ligonier, acerca de los 503 años de la Reforma Protestante. Él dice lo siguiente: lo que casi siempre hace que la gente se confunda y vea la Reforma como un evento histórico que quedó en el pasado es la idea de que fue solo una reacción a algún problema del día. Pero cuanto más se mira, más claro se vuelve. La Reforma no fue principalmente un movimiento negativo para alejar a las personas de Roma y de su corrupción. Fue un movimiento positivo para acercarlas al Evangelio. Y eso es precisamente lo que preserva la vigencia de la Reforma hoy en día.
Si la reforma hubiera sido una mera reacción a una situación histórica hace 500 años, uno esperaría que hubiera terminado. Pero como programa para acercarnos cada vez más al Evangelio, no puede terminar. Nuestra cultura ha sucumbido al viejo problema de la culpa de maneras más sutiles y no tiene los medios para solucionarlo. Hoy en día todos somos bombardeados con el mensaje de que nos amarán más cuando nos hagamos más atractivos. Puede parecer que eso no está relacionado con Dios, pero sigue siendo una religión de obras y una que está profundamente arraigada en el ser humano. Por eso la Reforma contiene las buenas noticias que más brillan. Lutero pronuncia palabras que atraviesan la penumbra como un rayo de sol glorioso y completamente inesperado. Regáleme su atención. Mire estas palabras de Lutero, escúchelas. El amor de Dios no encuentra lo que le agrada, sino que lo crea. ¡Wow! El amor de Dios no encuentra lo que le agrada, sino que lo crea. En lugar de buscar su propio bien, el amor de Dios fluye y otorga el bien. Por tanto, los pecadores son atractivos porque son amados, no son amados porque son atractivos. Martín Lutero. 503 años después, la Iglesia Católica Romana aún no ha sido reformada. Repito esto. Estoy citando a Michael Reeves, pero son también palabras que creo profundamente. 503 años después, la Iglesia Católica Romana aún no ha sido reformada. A pesar de todo el cálido lenguaje ecuménico utilizado por tantos protestantes y católicos romanos, Roma todavía repudia la justificación que es por la sola fe. Entienden que pueden hacerlo porque no ven las Escrituras como la autoridad suprema a la que deben conformarse los papas, los concilios, las doctrinas. Y debido a que las Escrituras están tan relegadas, no se fomenta la alfabetización bíblica y por lo tanto millones de católicos romanos todavía se mantienen alejados de la luz de la palabra de Dios. Es así. Entonces culmina Reeves diciendo: ¿y cuántas oportunidades tenemos para difundir esta buena noticia hoy? Hace 500 años, la invención de Gutenberg de la imprenta significó que la luz del Evangelio podría viajar a una velocidad nunca antes vista. Las Biblias de Tyndale y los tratados de Lutero podrían publicarse por miles. Hoy en día, la tecnología digital nos ha dado otro momento como ese en Gutenberg y el mismo mensaje ahora se puede difundir a velocidades que Lutero nunca podría haber imaginado. Entonces, tanto las necesidades como las oportunidades son tan grandes como hace 500 años. De hecho, son mayores. Así que imitemos la fidelidad de los reformadores y sostengamos en alto el mismo evangelio maravilloso, porque no ha perdido nada de su gloria ni de su poder para disipar nuestras tinieblas. Mis hermanos, después de las tinieblas, la luz. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos por ser tú el centro de esta gran historia. Te alabamos porque se trata de ti nada más. Porque tú eres el protagonista. Porque tú eres el creador de esta historia. Y porque en esta historia nos has llamado para que conozcamos tu luz, para que conozcamos tu verdad, para que seamos alumbrados por la maravilla del Evangelio. Te rogamos que resplandezcas hoy en nuestras tinieblas, que la luz del Evangelio ilumine nuestras tinieblas una vez más. Te rogamos por los que han escuchado este mensaje, que no son salvos. Te suplicamos que abras sus ojos para que vean a Cristo, que abra sus oídos para que oyendo puedan tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír
por la palabra de Jesucristo. Señor, que tu gracia, una vez más, produzca salvación en esta hora de gran oscuridad e incertidumbre. Señor, detén, te pedimos en el nombre de Jesús, la intención distorsionada del Vaticano. Detén, Señor, y estorba a estos hombres que siguen restringiendo con injusticia la verdad, que siguen ocultando la verdad al mundo. Señor, permite que el evangelio se abra paso en las redes sociales, en el internet, que el evangelio sea proclamado y anunciado hasta lo último de la tierra, que Cristo sea alabado y adorado extravagantemente en las naciones y en todos los pueblos de la tierra. Que más cristianos se levanten en el poder del Espíritu, como Martín Lutero, como John Wycliffe, como Juan Hus, como Calvino y como todos los santos hombres que no han tenido temor, que no se han avergonzado del evangelio, para proclamar aquella buena noticia que es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, primeramente al judío, también al griego. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que traigas un avivamiento en medio de las naciones, que traigas un avivamiento en medio de las naciones, que muchos sean alcanzados por esta verdad, que esta luz brille y resplandezca en medio de la oscuridad de este mundo como nunca antes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Como dice esta canción, y que el Señor nos ayude a ser baluarte de la verdad como iglesia, que podamos tener el valor también, como hablaba el pastor, de estos hombres que el Señor ha usado a lo largo de la historia para defender la fe, defender la verdad y anunciar y proclamar el evangelio de Señor Jesús. Así que no sienta temor. El Señor dice que no nos ha dado un espíritu de temor, y anunciemos la verdad como Él nos ha mandado. Muy bien, mis hermanos, hay un par de anuncios que ustedes ya conocen, en más a manera de recordatorio para esta semana que inicia. Pues primeramente, como ustedes ya saben, no olviden conectarse a nuestros tiempos de grupo de vida los miércoles. Hay un teléfono ahorita mismo en pantalla que corresponde al teléfono de nuestro hermano Gilberto. Si usted es una visita, alguien le mandó el link, o usted no se ha conectado a ningún grupo de vida porque no sabe cómo hacerlo, escriba un mensaje a ese teléfono y se le estará haciendo llegar la información referente a los grupos de vida que son los miércoles. La hora general pues es a las 7:30, hay algunos que inician un poquito más tarde.
También tenemos los sábados la clase que está disponible para los niños que desean buscar al Señor. Estas clases se están haciendo los sábados por la mañana, diferentes horarios pues dependiendo de la edad del chico o la chica. Así que si usted no ha podido conectar a su hijo por distintas razones, también hay un teléfono en pantalla con el cual usted puede comunicarse para poder asistir a las clases de niños deseando a Dios. Tenemos también entre semana, pues para que ustedes recuerden, los tiempos de oración, martes, jueves y viernes, con normalidad. Y sin embargo hacemos aquí el paréntesis, esté atento a las redes sociales porque si hay algún cambio o llega a haber alguna situación, pues por las redes sociales de la iglesia se va a estar informando cualquier novedad. También, si usted ha preparado o ha apartado alguna ofrenda, algún diezmo y quiere responder al llamado que el Señor ha hecho con el dar, puede estarse comunicando con la hermana Ruth Ardila, que es la esposa del pastor, o directamente, si se le facilita, pues con el pastor para que se le puedan compartir los datos y la información para que pueda hacer llegar su diezmo u ofrenda. También, y esta